Buenas noches, nosotros somos el grupo E y este es nuestro proyecto de la clase de programación, el cual lleva por nombre Buscaminas. Es un juego muy conocido y es un juego muy interesante, el cual estaremos explicando en el lenguaje C++. Los integrantes del grupo son Ángel Rafael García, Christopher Alexander Funes, Mario Danilo Espinal y su servidora Joelyn Colina Estroza. Nuestro programa, a diferencia del juego normal, le da al usuario una mayor versatilidad a cómo quiere jugar él. ¿Por qué? Porque nuestro programa le da la oportunidad al usuario de crear su propia dificultad al pedirle a este la cantidad de movimientos con los cuales él quiere jugar y con la cantidad de minas que el tablero se ha llenado. Es decir, que él tiene la posibilidad de o hacer el juego muy difícil o hacer el juego muy fácil. Y esto nos da una versatilidad al momento de la experiencia del usuario en sí. Yo ahora les voy a dar una presentación de cómo está compuesto nuestro programa, al igual que una presentación acerca de la función principal del programa. Bueno, para empezar, el programa funciona como todo código hecho en C++ bajo las librerías, las cuales van a garantizar que todos los procedimientos que necesitamos dentro del programa sean realizados con excelencia. También tenemos aquí la definición de variables. La definición de variables nos va a ayudar a mantener un mayor orden en lo que es las funciones. ¿Por qué? Porque estas variables van a denotar cada uno de los aspectos del juego. Por ejemplo, tenemos las variables de color. Las variables de color son utilizadas al final del programa para dar una mejor representación visual hacia el usuario de cómo funcionan las cosas. O sea, le da al usuario la oportunidad de ver el juego a color, un aspecto visual mayor. También tenemos variables fijas como las de espacio ya descubierto y espacio sin descubrir. Estas son el núcleo del código, ya que estas representan cómo cómo va a funcionar el programa. El funcionamiento del programa va a ser algo que se muestre después de las explicaciones. Luego sigue cada una de las diversas funciones con las cuales trabaja el programa. Mis compañeros van a dar una explicación acerca de esto después, de cada una de las variables. Si nos vamos abajo, vamos a encontrarnos con la función principal. Aquí está la función principal. Nuestro programa, excluyendo a la principal, funciona con 12 funciones diferentes. Pero ahora vamos a explicar la principal. La función principal se encarga más que nada a impartir el mensaje al usuario de la cantidad de movimientos que él quiera hacer. Pero ¿por qué denotamos la cantidad de movimientos en nuestra función principal? Bueno, esto se hizo porque dentro de la función principal va a haber un ciclo for. Y este ciclo for va a funcionar en base a los movimientos. Porque va a haber un ciclo el cual se va a estar repitiendo hasta que se alcance la cantidad de movimientos. Bueno, para empezar tenemos aquí el ciclo for, que empieza cuando h es igual a 0 y va a continuar hasta que h sea menor que movimientos. Una vez que h sea menor que movimientos, se va a romper la cadena, como se mira aquí, y nos va a desplegar el mensaje has alcanzado el número de movimientos. Esto le va a indicar al jugador que el programa ha terminado de funcionar porque él mismo le dijo que una vez dado tantos movimientos que él haga, va a terminar. Dentro de este ciclo for va a haber un llamado a todas las funciones que se utilizaron antes. Y esto se da porque en el ciclo va a estar básicamente el funcionamiento general. Por ejemplo, el programa va a empezar pidiéndole al usuario fila y columna. ¿Esto para qué? Para que el programa entienda que esa fila y esa columna que el usuario ingresó
va a ser la que va a elegir y descubrir si hay una mina, hay minas cercanas o no hay minas. Esto está relacionado junto con los otros mensajes que despliega la función principal. Por ejemplo, está el texto has ganado. El texto ha ganado sale una vez que el código entienda que todas las casillas fueron utilizadas y en ninguna de estas casillas hubo una mina. Es decir, en ningún momento se accionó una mina, lo cual haría que el juego terminara. También tenemos el mensaje ya has abierto esta casilla, el cual va a salir una vez que el usuario, digamos, digite una casilla que ya entró, porque nuestro código funciona de esta forma. Al ser un arreglo 8x8, vamos a entender que va a haber 8 columnas y 8 filas del tablero, incluyendo otra, la cual solo le va a indicar al usuario el número de fila y la letra de la columna, o al revés. Por ejemplo, digamos que ingrese la fila, entonces vamos a indicar la fila A, e ingrese la columna A1. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? El programa va a elegir la fila A1 y en esa fila va a identificar si hay una mina, si no hay una mina o si hay minas cercanas. El funcionamiento del programa en sí se va a dar después. Y como primera función tenemos el int obtener minas cercanas, int fila, int columna y el char tablero que están las filas y las columnas. Aquí hay un montón de ciclos if y elf que nos ayudarán a encontrar las minas que están a la cercanía del punto que elegimos. La siguiente función es el int aleatorio rango, que este es recibe los valores máximos y recibe valores mínimos y produce el valor entre ellos. Y esta función nos ayudará para lo que sigue del programa. Más adelante entenderemos el rango aleatorio que la función que dará. Y también tenemos la función void y iniciar tablero, que recibe la fila y la columna donde va a encontrar la mina. Como sale aquí, y también es importante mencionar los espacios sin descubrir. La siguiente función es void colocar mina. Como es una función void, no devuelve ningún valor, o sea, recibe la fila y la columna, y eso no nos devolverá ningún valor, sino que solamente veremos en qué fila y en qué columna estará la mina. Y eso es todo, y mis demás compañeros seguirán explicando las demás funciones, seguirán explicando la forma generalizada de cómo funciona el programa, cómo funciona el juego, y también la demostración del mismo. Muchas gracias. Continuando con el video, yo voy a proceder a explicar lo que realizan las funciones colocar mina aleatoriamente, imprimir separador encabezado, imprimir separador filas y por último imprimir encabezado. Bueno, primero empezamos con la función void colocar minas aleatoriamente. Para el funcionamiento de esta función hacemos el llamado a lo que es el arreglo tablero, que está conformado por lo que son las filas y las columnas que ya están definidas. Inicializamos la variable L y la variable O. La variable L la explicaré un poco más adelante. La variable O sirve para describir el número de minas que se van a colocar en el tablero. Más arriba, aquí, cantidad de minas está definida como O. Por lo tanto, al obtener la variable O, estamos obteniendo el número de minas. Entonces, hacemos el llamado a que el usuario ingrese el número de minas. Leemos la variable O, que como ya había dicho, es la misma cantidad de minas.
Luego inicializamos el ciclo for con L igual a 0 y esto se repetirá siempre y cuando L sea menor a cantidad de minas. Y esto se realizará sumándole a L de 1 en 1. Ya dentro del ciclo tenemos lo que son las variables fila y columna. Estas nos devolverán lo que es la posición aleatoria de cada mina. Para el funcionamiento de estas, para que estas nos devuelvan la posición aleatoria, hacemos uso de la función aleatorio en rango que ya fue explicada anteriormente y le ponemos un rango desde 0 hasta el número de filas menos 1. Y hacemos lo mismo en lo que es la variable columna, aleatorio en rango desde 0 hasta el número de columnas. Una vez hecho eso, hacemos uso de la función colocar mina y le proporcionamos los valores fila y columna y el arreglo tablero. Y entonces esta función estaría colocando la mina en la posición aleatoria que le hemos proporcionado. Bueno, ahora explicaré lo que es la función imprimir separador encabezado. Para esta función se inicializa la variable m para aplicarla en el ciclo. En el ciclo for tenemos m igual a 0 y se repetirá siempre y cuando m sea menor o igual al número de columnas. Y este ciclo se irá repitiendo sumándole a m de 1 en 1. Cada vez que se repita el ciclo se van a imprimir 5 de estos caracteres y un quinto. En el programa los primeros 4 caracteres serían estos y el quinto sería este, el que viene representando el que se encuentra entre cada separación. Una vez se alcance el número de columnas, lo que representaría esta última columna, este último carácter, se daría el salto de línea que viene siendo este. Y bueno, para la siguiente función, que es imprimir separador filas, es casi el mismo proceso que con la función anterior. Tenemos otra vez una variable definida para ayudarnos en el ciclo for y se repite el mismo tipo de requerimientos para que se dé el ciclo: m igual a 0, m siempre y cuando m sea menor o igual a columnas y sumándose de 1 en 1. Esta vez se imprimirá este carácter al inicio y este carácter al final. Aquí se ve representado aquí y aquí. Una vez alcanzado a la columna final, se da el salto de línea nuevamente. Y ahora tenemos lo que es la función imprimir encabezado. Esta función es sencilla. Esta función en el programa viene siendo estas separaciones que se dan en el tablero. Usamos un ciclo for, el cual está configurado para que se vaya colocando donde está este carácter y se dé un espaciado. Aquí ya cuando ya alcance el valor de columnas menos 1, se va a cumplir esta condición de L más 1 es igual a columnas. Entonces se imprimirá este carácter que viene siendo el último carácter de las filas. Luego se da el salto de línea característico para seguir con la siguiente fila. Retomando la presentación, hoy voy a hablar sobre 4 funciones de nuestro proyecto: la función de carácter entero a carácter, la función void imprimir tablero, función entero abrir casilla y función entero no hay casilla sin abrir. La primera función de carácter es pequeña, solo busca convertir entero a carácter. Iniciamos la función declarando la variable entero número y retornamos número más 0. Al hacer esto, número más 0, convertimos esa variable entera
en carácter al sumarlo con un carácter. Ahora la función void imprimir tablero. Iniciamos la función. Iniciamos declarando la variable carácter tablero con los arreglos filas y columnas. Declaramos la variable entero, debería mostrar minas. Llamamos dos funciones, imprimir encabezado e imprimir separador de encabezado. Están aquí, aquí está una, aquí está la otra. Declaramos la variable carácter letra igual a A. Declaramos la variable entero L. Abrimos un ciclo for. Iniciamos el ciclo dándole el valor a L, que es igual a 0. La condición del ciclo es que L sea menor que las filas. Y usamos un contador, sumándole 1 a la L. Declaramos la variable entero M. Imprimimos un formato letra. Sumamos a letra 1. Abrimos otro ciclo for. A la M lo inicializamos en 0. La condición. Y sumamos un contador. Esa función for, ciclo for, declara la variable verdadera letra es igual a espacio sin descubrir. Luego declaramos otra variable carácter, letra actual, que es igual a tablero con arreglo L y M. Si letra actual es igual a mina, entonces verdadera letra es igual a espacio sin descubrir. Si no, si letra actual es igual a espacio descubierto. Declaramos variable entero minas cercanas es igual a obtener minas. Verdadera letra es igual a entero a carácter minas cercanas. Si letra actual es igual a mina y debug distinto a debería mostrar minas, verdadera letra es igual a mina. Imprimimos formato, verdadera letra. Si m más 1 es igual a columnas, imprimimos formato L. Cerramos los ciclos if. Imprimimos formato y hacemos un salto de línea. Llamamos la variable, la función imprimir separador de filas. Ahora vamos con la función abrir casillas. Iniciamos declarando la variable carácter fila letra, variable entero columna, variable entero carácter tablero, con los arreglos filas y columnas. Fila letra es igual a tuper fila letra. Columna un contador negativo, la va a ir restando 1. Entero es igual a fila letra menos A. Assert columna menor que columnas y columnas mayores o iguales que 0. Hacer filas menores que filas y fila mayor o igual que 0. Si tablero con el arreglo fila y columna es igual a mina, retornamos a la función encontrar mina. Si tablero fila y columna es igual a espacio descubierto, retornamos a la función espacio ya descubierto. Tablero con el arreglo fila columna es igual a espacio descubierto, retornamos a ninguno. Ahora vamos con la función entero, no hay casilla sin abrir. Iniciamos la función declarando la variable carácter tablero con el arreglo filas columnas. Declaramos variable L, creamos un ciclo for. Damos valor a L que es igual a 0. La condición L menor que filas, un contador positivo. Declaramos la variable entero M. Abrimos otro ciclo for. M es igual a 0. Es la condición M menor que columnas y otro contador positivo para M. Declaramos variable carácter actual es igual a tablero con los arreglos L y M. Si actual es igual a espacio sin descubrir,
retornamos en 0. Retornamos en 1 si no. Llegando al final de esta presentación, a continuación se va a hacer una demostración del funcionamiento del programa. Como podemos apreciar, el programa primero nos despliega el nombre, que es Buscaminas, y a continuación nos pide que ingresemos el número de movimientos. Esto nos lo pide primero porque a partir de esto va a ser que va a comenzar el ciclo de las funciones. Entonces, para motivos de ejemplo, vamos a decir que vamos a hacer 3 movimientos. Luego nos va a pedir que ingresemos el número de minas. Entonces vamos a pedir que en el tablero se pongan y se coloquen aleatoriamente 10 minas. Como podemos apreciar, se nos aparece ahora el tablero con la opción de ingresar la fila. Y también podemos apreciar que todos los elementos desplegados tienen un diferente color. Esto es a que en las librerías utilizamos la librería Conio, que nos da la opción de cambiar el color de los elementos, como se pueden apreciar. Entonces, si queremos elegir la primera casilla que corresponde a la fila A, columna 1, pues ingresamos eso. Ingresamos en la fila A y la columna 1. Y podemos ver que se nos aparece un número 1 en esa casilla. Este número 1 indica que alrededor del perímetro de la casilla hay una mina. Entonces podemos evitar elegir otra casilla cerca. Entonces, si elegimos la fila H con la esquina opuesta, que sería la columna 8, nos queda que hay otra mina cerca del perímetro. Entonces, elijamos otro punto, digamos la fila E, ahora con la columna 5. Y podemos ver que se nos despliega el mensaje "has perdido". Este mensaje se despliega por dos razones. La primera es porque hubo una mina en ese lugar y la segunda es porque se alcanzó el máximo número de movimientos. Ahorita no se puede apreciar muy bien esto, así que vamos a correrlo otra vez. Si lo volvemos a correr, elegimos ahora un número de movimiento menor que sea 2 y un número de minas que sean 10. Entonces volvemos a elegir la fila, otra vez en este ejemplo la casilla A1 y ahora hay un 0. Ahora este 0 indica que no hay minas cercanas, entonces con seguridad podemos elegir la casilla cercana, que es la casilla A2. Y como se pudo ver, también hay un 0, entonces no había ninguna mina cerca. Pero como este fue nuestro segundo movimiento y habíamos declarado que solo íbamos a hacer 2 movimientos, el programa da como terminado a un estado de perdió, que se ejemplifica con el mensaje "has alcanzado el número total de movimientos". Y para terminar con esta demostración vamos a hacer un caso en el que sea un juego normal. Elijamos otra vez el programa para correrlo. Ingresemos, esta vez queremos hacer 15 movimientos. Y en esos 15 movimientos tratemos de encontrar 20 minas. Entonces empezamos con cualquier fila. Elijamos en este caso la fila A, columna 5. Entonces hay un 2. Entonces hay 2 minas cercanas. Entonces pasémonos a una fila más abajo. Elijamos la H, columna 8. Una mina cercana. Si seguimos jugando y elegimos ahora la casilla E2, podemos ver que conforme vamos eligiendo la casilla, cada casilla nos va diciendo cuántas eran las minas que estaban cerca. Entonces, probemos ahora eligiendo una casilla cercana a la E2 que nos dice que por lo menos hay 2 minas alrededor de ella. Entonces elijamos la fila E3 y hay otras 2. Entonces hay 2 minas cercanas alrededor de este perímetro. Entonces elijamos E1 y ahora hay una. Ahora sigamos jugando normalmente. Elijamos fila E, columna 4. Ahora elijamos la fila F, columna 2. Elijamos la fila F, columna 3. Y terminamos encontrando una mina. Entonces, como encontramos una mina, nuestro programa o código está programado, valga la redundancia,
para que al momento de encontrar una mina se encuentre otra vez en el estado de se acabó el juego. ¿Y por qué se acabó el juego? Porque la casilla se ha detectado una mina. Entonces nos sale el mensaje has perdido. Y esto es de parte del equipo E el funcionamiento de nuestro programa. Muchas gracias por su atención.